El fantasma errante. Así es. No sé si te pueda contar mi relato. Tengo un Por par de relatos supuesto ahí, que sí. curiosos. Adelante. Bueno, en primer lugar, saludarlos y esperando que estén bien. Igualmente tú. Yo ya soy una persona jubilada. Y en 1972, por ahí, con un grupo de compañeros, 15 niños, pues éramos niños en aquel entonces, en 1972, nos fuimos con un grupo tipo scouts, nos fuimos de exploradores. Con los comentarios que yo haga aquí, estoy seguro que más de uno de los muchachos que ya les perdí la pista se van a acordar de este caso, que nunca lo van a olvidar. Resulta que un par de hermanos médicos, Alberto, Víctor, ellos controlaban nuestro grupo. Era un grupo de niños que habíamos estado tratando de organizarnos, y ellos se tomaron esa atribución, ¿verdad? Éramos vecinos todos, y empezamos a salir a diversos lados a pasear, Sí. en la playa sobre todo, y en una ocasión, ya después de un buen tiempo de estar ahí en ese grupo, nos pasamos una velada un fin de semana en la playa. Yo estoy en Ciudad Madero, Tamaulipas. Sí. Y en Altamira, Tamaulipas, que está pegado, es un municipio que está pegado aquí a Ciudad Madero, actualmente hay un puerto de carga, pero en aquel entonces no. Entonces yo recuerdo en aquellos años que este par de hermanos nos llevaron en una camioneta. Yo creo que hicimos como hora y media por toda la orilla de la playa hacia el norte. Quién sabe hasta dónde llegaríamos, porque pues yo no conocía por allá, ¿verdad? Pero estaba desierto el lugar, y pues inmediatamente, como siempre lo hacíamos, acomodamos las casas de campaña, pusimos un par de fogatas, recolectamos la leña para armar todo, ¿no? Uh-huh. Pero ya como a las 12 de la noche nos dicen estos dos instructores, o estos dos hermanos, ¿verdad? ¿Saben de qué? Vamos a llevar serenata a la novia de mi hermano, de uno de ellos, y así que van a hacer guardia. A mí se me hizo bien canijo, porque el mayor del grupo era yo, tenía 12 años, sí, y el menor tenía 6. Sí. Entonces, de ahí para arriba, ¿no? Hasta los 12. Éramos 15 niños. Y bueno, total, nosotros bien valientes nos quedamos ahí, ¿verdad? Un día antes había hecho norte, había llovido. Entonces, cuando sucede eso en la playa, toda la arena se aplana, ¿verdad? Se aplana. Y bueno, a mí me tocó hacer una guardia a las 2 de la mañana, de las 2 de la mañana a las 3. Poníamos a 2 niños, ¿no? Nada más que estuvieran vigilantes ahí pegados a la entrada de las casas de campaña, a un lado de la fogata. Teníamos como media hora de tratar de dormir, ¿verdad? Sí. También quiero decir que de la orilla del mar hacia donde estábamos nosotros había como 50 metros. Y de donde estábamos nosotros hacia un área donde había muchos pinos, casuarinas se llaman las que hay en la playa, había un bosque grandísimo, sí, tanto para el sur como para el norte corría ese bosque. Entonces oímos que los niños decían, ahí viene una señora, y yo alcancé a escuchar. Y de las otras casas de campaña decía, ya cállense, dejen dormir, y cosas así, ¿verdad? Sí. Todos niños. Cuando insistieron ellos, pues yo salí. Y efectivamente, del bosque, como a unos
30, 40 metros, venía saliendo una mujer. Y para entrar a ese bosque de la arena donde estábamos nosotros, había que subir un pequeño terraplén como de 1 metro. Pues ella lo baja con mucha facilidad, y yo inmediatamente cuando la veo, pues yo volteo hacia todos lados. A ver, vemos que sale una mujer con un ¿cómo se llama? Baby doll, algo así, una bata de dormir. Y baja con facilidad pues ese desnivel que había para entrar al bosque. Pues yo volteo a ver a todos lados si había luces de coches o alguna casa por ahí iluminada o lanchas o... No había nada. Y ya después de que volteé a ver, porque donde estábamos estaba desolado, no había gente por ahí. Y entonces pues ya volteé, y los niños, pues al final de cuentas, inocentes todos, ¿verdad?, corren hacia de donde provenía esta persona, ¿verdad?, esta mujer, y nos acercamos. Ella iba saliendo del bosque y se fue pegada al borde del bosque de pinos y de la playa, ¿verdad? Me atreví a hacer el comentario, este relato, porque he oído muchas versiones de gente que se espanta, que se asusta, ¿verdad?, cuando tienen este tipo de apariciones. Y pues nosotros nos acercamos. Le puedo decir que estábamos rodeando a la mujer, preguntándole cómo se llamaba, con quién andaba, dónde iba, qué buscaba, qué quería. Y la señora, lo que nos dimos cuenta es de que ella veía hacia adelante, con la vista fija, la mirada fija hacia el frente, y me llamó la atención de que nunca se incomodó por tanto chiquillo alrededor de ella, ¿no? Y todos los chiquillos preguntándole que quién era pero no la tocaban. Yo la tuve a medio metro de mí, porque yo iba caminando, viéndola a ella de frente y caminando hacia atrás. Caminamos aproximadamente como 70 metros, pasamos el área de las casas de campaña, y ya después de ahí, como 70 metros, nos detuvimos, porque la señora pues simplemente no contestaba, ¿no? Y yo recuerdo que era como un baby doll, algo así, una bata de noche. Y en ese momento nunca notamos que caminara, porque pues como le arrastraba el vestido, pero sí vimos que era una señora como de unos 36 años, de pelo negro ensortijado, y nunca contestó, nunca volvió a vernos. Fue muy raro. Entonces, adelante de ella había un montículo de arena. Entonces ella ya iba delante de nosotros como 10 metros. Nosotros nos detuvimos, porque nosotros dijimos, bueno, pues, ¿a dónde va? ¿Quién sabe? ¿Quién es? Pues no sabemos, ¿no? Cuando ella sube ese montículo, lo sube, la vemos, y luego haga de cuenta que ahí nosotros pensábamos que había una rampa que bajaba, porque empieza, haga de cuenta que a bajar unas escaleras, ¿verdad? Y ¡bum!, se desaparece. Pero en eso uno de los niños dice, ya se desapareció. Y es la Llorona. Todo el mundo corre y grita y se regresan a las casas de campaña. Recuerdo que llevábamos 3 lamparitas, 2 se quedaron tiradas, y la otra me quedé yo con ella porque fui el último que se quedó. Y al último corrí, ¿verdad?, porque pues se contagia el miedo. Pues el miedo. Entonces, pues nos regresamos y platicamos, y oye, ¿quién era? O pues, ¿de dónde salió? Y ya los muchachos dijeron, no, salió del bosque, eran como las 12 y media. Entonces, en eso estábamos platicando, cuando, bueno, pues ya vamos a dormirnos, ¿no? Porque estuvimos platicando como 20 minutos, y ya vamos a dormirnos, porque después siguen los otros. Teníamos como 10 minutos de habernos metido en las casas de campaña, cuando se abre de repente y dicen los chamacos, ahora sí ya con miedo, ahí viene de regreso. Cuando nosotros vimos que empezó a bajar la rampa, corrimos. Hace rato le dije que
cuando llueve y hace norte la arena se aplana. Entonces nosotros pensábamos que había una rampa donde bajó la señora, ¿no? Y por eso la perdimos de vista. Cuando corrimos hacia el montículo, era un montículo, haga de cuenta, del tamaño de un ataúd. No era un ataúd, era del tamaño de un ataúd. Sí. Y pues, oye, pero aquí no hay ninguna rampa. Entonces se desapareció enfrente de nosotros. Entonces eso fue lo que estuvimos platicando. Cuando regresa, pues ahora sí que ya con un poquito más de distancia, pero nunca volteó a vernos. Nunca, y eso fue muy raro, ¿eh? Porque pues, éramos 15 chamaquillos que insistíamos que saber quién era, ¿va? Sí. Y enfrente de ella, pero nunca volteó a vernos. Por el mismo camino que salió, por el mismo camino que entró. ¿Cuándo nos dimos cuenta que no caminaba? Cuando tuvo que subir esa rampita de 1 metro para entrar al bosque. Ahí nos dimos cuenta, porque cuando quisimos subir la rampa, se nos hundieron los pies en la arena, que estaba un poco floja, húmeda. Y caímos de rodillas, pero ella no. Ella con facilidad subió. No sé si usted conozca los pinos de las playas de México, las famosas casuarinas. Esas son rompevientos que ponen. Okay. Sí. Pero son pinos que tienen, en lugar de hojas, tienen unos hilos verdes. En lugar de hojas. Esas son las hojas, con unos hilos. Entonces cuando esos hilos se caen al piso y hacen una alfombra. Y esa alfombra no permite que crezcan más matorrales, ¿verdad? Sí. Porque se hace una alfombra. Sí, tapa el cuando suelo. logramos pararnos y subirnos ahí al montículo, sí había una rampa para el bosque, pero pues nosotros casi la tocábamos, no pudo haber corrido. Pero cuando ella subió nos dimos cuenta que ella iba flotando, no iba caminando. Y nos sorprendimos, pero quedamos más sorprendidos cuando nosotros nos subimos a la orilla del bosque a tratar de verla, que ya pues ha de haber ido a unos 3-4 metros adelante de nosotros. Ya no había nada, se desapareció inmediatamente. Bueno, entonces pues cuando llegaron los instructores, pues eran como a las 4 de la mañana. Les comentamos y a ver, ¿dónde está la botella que tomaron? Pues yo era el mayor, le digo, tenía 12 años. Entonces no nos creyeron. Entonces pasaron los años, pasaron como 20, 25 años. Yo llegué a trabajar en plataformas marinas. Y estando en el comedor, en una ocasión me siento a platicar con unos compañeros que estábamos cenando, pero ellos se paran y se van. En lo que se paran y se van, se sienta un muchacho enfrente de mí. Eran mesas para 12, 15 personas. Y ya termino yo de comer y bueno, buen provecho, buenas noches. Y me dice, buen provecho, Carlos. Y yo volteo y me le quedo viendo. Y le digo, oye, no te conozco, ¿me conoces tú? Y me dice, sí, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Pero pues yo no me acuerdo de ti. No, yo soy primo de aquellos instructores de aquel club donde pertenecimos. Sí me acuerdo. Pero ¿cómo el simple hecho de haberme tocado el tema de ese club? Nos quedamos callados los dos y cuando hablamos preguntamos lo mismo. ¿Te acuerdas de la señora? Sí. Y el chavo dice, no hombre, nunca se me ha olvidado y nunca se me va a olvidar. Dice, yo lo he platicado con varias personas y nunca me han creído. Dice, porque estuvimos a punto de tocarla. Dice, no tuvimos miedo. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Que no nos dio miedo. Pero no, por eso de que no nos dio miedo, pudimos darnos cuenta que esa persona no nos veía. O sea, y me dijo el muchacho algo muy interesante. ¿Te acuerdas que había un montículo donde pensábamos que de ahí para adelante había una rampa? Dice, ¿sabes qué? A lo mejor la señora se desapareció ahí porque nos estaba diciendo que allí estaba. Cierto. Y yo dije, sí es cierto. ¿Una señal? Sí es cierto. Alguna señal, sí. Y bueno, porque he escuchado relatos bastante de mucho temor, ¿verdad? De parte de los protagonistas
Sí, sí. Me atreví a contar este relato porque Muy bueno. pues éramos 15 niños. Yo creo que por la cantidad de niños no nos daba miedo, ¿eh? Sí. Y así lo vimos. Hay otros relatos que de apariciones en la carretera de las montañas de allá de Aguascalientes, de Zacatecas, apariciones en la carretera, ¿verdad? Sí. Pero hay uno en especial que quisiera también relatar. No sé si tenga oportunidad. Adelante, amigo. ¿Puedo? Sí, claro. Sí, adelante. Bien, les comentaba que yo trabajé en un tiempo en plataformas marinas. Entonces yo vivía en el DF y para llegar, pues a veces me iba, como le llamaban ellos, pangueando, porque no había transporte directo. Entonces llegaba a Villahermosa, de Villahermosa llegaba a Frontera Tabasco, de Frontera Tabasco había un pueblito que estaba adelante y donde que teníamos que cruzar una panguita. Llegamos como eso de las 8 de la mañana. Al cruzar había unos restaurantes y había una parada de taxis. Antes de cruzar en la panguita, que también cruzaba autos de esa panguita, Sí. se estaciona a mi lado un Volkswagen con el símbolo de Pemex. ¿Luego? Adelante del pueblito de Frontera, se llama Frontera porque ya está en el límite del estado de Tabasco para entrar a Campeche. Ok. Entonces hay que cruzar un río, que es el Usumacinta también, para pasar al estado de Campeche. Sí. Por medio de una panguita. Resulta que se para un Volkswagen con el logotipo de Pemex. Sí. Y así de repente se me ocurre decirle, oye amigo, ¿vas a Ciudad del Carmen? Pues sí, porque no había otro destino, agarrando esa ruta, ¿verdad? No había otro destino. Y me dice, sí, voy para Ciudad del Carmen. Le digo, ¿vas solo? ¿Nos puedes dar un aventón? Íbamos dos personas que vivíamos en el DF. Ahí nos habíamos encontrado, las dos personas en ese pueblito. Y dice, sí, nada más, deja que pase. Entonces, el día estaba soleado, estaba fresco, estaba totalmente agradable, no había ni una nube en el cielo. Entonces nosotros le dijimos al muchacho, bueno, mira, nos vamos a pasar en la panga, dice, y te invitamos a almorzar. Te invitamos a almorzar, pues sí, por el rey que nos vas a dar, ¿verdad? Entonces, dice, no se preocupen, yo ya almorcé, los espero para no irme solo. Y no, nos metemos a ver unos taquitos de volada, ¿no? Y para irnos, ¿no? En lo que nos metimos a pedir y almorzar algo, de repente vemos que empieza a soplar el aire con fuerza. Y me paro y me asomo y el cielo ya estaba totalmente nublado. Nubes negras y el norte y caray, oye, le digo a mi amigo, oye, no estaba el solazo ahorita, mira nada más. Bueno, Sí. Terminamos de comer y truena el primer rayo. Cae el rayo y empieza un aguacero, pero un aguacero, era un aguacero, o sea que yo creo que las gotas eran de 2 pulgadas, porque era un escándalo en la lámina del negocio, la lámina del techo, que se hacía un ruido alrededor. Entonces el muchacho del Volkswagen estaba parado enfrente, ya con el carro prendido, y nos decía, véngase, pero nos íbamos a empapar. Y íbamos a empapar las maletas, ¿no? O sea, porque no estaba pegado ahí al negocio. Teníamos que recorrer como 3-4 metros para entrar al Volkswagen. No me lo van a creer, pero cuando yo intentaba salir, sentía y oía cómo arreciaba la lluvia. Yo me regresaba hacia atrás y bajaba la fuerza y nos volvíamos a acercar, pues sí, porque era una oportunidad de irnos ya directamente hacia la isla, ¿verdad? Y se venía de nuevo con fuerza el aguacero. Así estuvimos como 5 minutos, hasta que le dije al muchacho, ¿sabes qué? Gracias, mano, adelántate tú si traes prisa, pero pues mira, no se quita el agua. Y se va. Ya nos tuvimos que esperar ahí como unos 10-15 minutos, y a los 10-15 minutos, cuando nos dimos cuenta, ya estaba el sol otra vez en todo su apogeo. Se había quitado el norte, y nosotros, era nada más. Y hace rato cómo estaba la tormenta que parecía huracán. Le digo, ¿te diste cuenta que cuando intentábamos se venía más fuerte el agua? Y me dice, sí. Pero, pues es que así es el clima por acá. Bueno,
Sí. El Volkswagen ya se había ido. Antes de llegar a Ciudad del Carmen hay una curva que se llama la curva de Puerto Rico. Y pues ahí vamos en el taxi nosotros. De hecho, el taxi se tenía que llenar como con 5 o 6 personas. Y nosotros éramos 2, entonces pagamos el resto para que ya nos llevara. Y cuando llegamos a la curva de Puerto Rico, eran como las 8:30, 9 yo creo. Vemos entre los matorrales, afuera de la carretera, algo que estaba echando humo. Y vimos el Volkswagen, porque también traía el logotipo de Pemex atrás. Lo vimos parado en la orilla, en la orilla de la misma carretera, pero dentro del mismo carril, ¿verdad? Sí. Ahí no había cómo salirse al acotamiento, porque ahí había como un barranco ahí, ¿verdad? Y precisamente lo que estaba echando humo era un autobús. Era un autobús que venía de allá de Ciudad del Carmen hacia Villahermosa y había chocado con el Volkswagen. Pero nosotros vimos el Volkswagen pues intacto, Entonces, pues nosotros pensamos que el chavo se había bajado para ver el autobús que estaba ahí entre los matorrales, que venía lleno de gente. Y cuando llegamos, el chofer le bajó la velocidad. Cuando vamos viendo, el Volkswagen había chocado de frente con el autobús y el asiento de adelante, el chofer, estaba pegado al vidrio de atrás. Haga de cuenta que el carro quedó reducido a menos de la mitad, hecho acordeón, pero toda la parte de atrás intacta. Esa máquina. Y nos sorprendimos. Y ya y le digo yo, párate. Y dice el chofer, no, pues ¿para qué? Pues ya está muerto, el cuate ya está muerto. Pues sí, pero perdió para saber quién es. No, nos vamos a meter en problemas. Y le siguió dando. No, pues nos quedamos pensando, ¿qué sería lo que nos advirtió o que no nos permitió subirnos? Porque hay algún motivo, para que haya sucedido de esa manera. Claro. Y desgraciadamente murió este muchacho, Sí. Pero pues es algo sorprendente que pues yo lo acomodo en lo paranormal, porque ha de haber habido algún motivo. Sí, claro, esto se le llama sincronicidad de eventos. Por alguna razón no les fue permitido abordar, porque mira, inclusive ustedes arriesgándose un poco a mojarse, pues tal vez poniendo en una balanza, ¿no? Que era más importante, si llegar a donde iban o mojarse, decidieron no mojarse. Sí. Pero además, sí, así es. Algo irregular, ¿no? O sea, una tormenta, dices, eran unas gotas como de 2 pulgadas de esas, me imagino yo, de esa lluvia que presagia granizada. Algo así. Sí, algo así, porque estaba el solazo y de repente entró el aire frío y entró la nube negra y una tormenta en sí, huracanada, pero nada más fue, pues ¿qué sería? 20 minutos, media hora. Amigo, no era su momento. No era su momento. Yo creo que sí. Sí, yo creo que no era nuestro momento, porque iba otra persona. Y si esa persona aún vive, pues él es chilango, sí. Posiblemente esté escuchando esto. Y también del primer relato, espero que alguno de los muchachos que vivimos esa experiencia de esta aparición de esta mujer, espero que pues lleguen a hablar y comenten el mismo episodio, porque creo que a nadie se le ha olvidado eso. Sí, eso sí estuvo bien sorprendente, pero también lo sorprendente fue que la inocencia de los niños no nos atemorizó o no nos permitió pensar en su momento que fuera un fantasma. Así es, amigo. Híjole, pues sería maravilloso que se pudieran contactar después de tantos años y que lo hicieran a través de identificarse en tu relato. Así es, porque yo casi estoy seguro que sí, alguno de esos 15 ha de estar oyendo el programa. Así es, amigo, pues esperemos que sí. Y fíjate que la primera parte de eso de la mujer que se apareció, sí. Sí. Y la forma que los niños le estuvieron ahí como que haciendo travesuras, ¿sabes de qué me acordé? Obviamente con sus debidas proporciones, ¿verdad? No sé si llegaste a ver la película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Sí.
¿Te acuerdas Sí, cuando, sí, sí, sí. cuando Judas sale corriendo y unos niños le están ahí rodeando y le están haciendo, lo torturan? Unos niños. Ajá. Así me los imaginé de traviesos a ustedes, mi amigo. Así fue porque Ajá. los chamacos revoloteaban alrededor de la señora y la señora nunca volteó, giró la cara para ningún lado, ni para arriba ni para abajo. Yo iba caminando enfrente de ella, yo creo que a medio metro. Ajá. Y no la tocaba porque yo, pues, si yo me paraba, pues chocaba conmigo. Pero a pesar de que yo iba caminando enfrente de ella hacia atrás, ella tenía su mirada fija hacia adelante. Sí. Y de las casas de campaña donde estábamos, yo creo que eran como 70 metros más adelante, estaba el montículo, pero era del tamaño de un ataúd, por decirlo así. Ve Entonces, nomás. Ajá. ahí se subió Ujú. y se fue hacia abajo. Nosotros, imagínate una escalera eléctrica que te Ajá. subes y inmediatamente Sí. te jalas hacia abajo. Eso, así lo relaciono, ¿ah? Sí. Pero ya después ese muchacho, 25 años después, me dice, ¿sabes qué? Yo pienso que ahí estaba enterrada esa mujer, Puede ser. porque amigo. porque de ahí salió otra vez y se regresó al bosque. ¿Quién sabe? Ajá. Es un misterio eso. Claro que Y sí. estamos Sí, en un lugar muy desolado. sí, muy mi desolado. amigo. Y luego te lo fuiste a topar allá en una... ¿cómo dijiste que se llama? En una plataforma, ¿no? Te fuiste a topar al amigo ese. Sí. Y bien que Sí. se acordaron los dos de esas experiencias o vivencias que dejan huella en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué nos quieres contar, Pati? Bueno, mira, voy a contar pues es una vivencia. Mi mamá cuando era pequeña, ella tuvo 13 hermanos, entonces eran muchos. En aquel ¿13? tiempo pues se ocupaba de que... ¿Cómo? ¿13 o 3? Ah, no, pues eran bastantitos, 13 hermanos. 13 hermanos. Entonces en ese tiempo, cuando se tenía mucha familia, pues lo repartían entre tíos, entre primos, entre familiares, ¿no? Entonces a mi mamá tenía en aquel tiempo alrededor de 6 años. Entonces a ella la llevaron con una tía. Esa era tía abuela, era hermana de su papá. Entonces esa tía tenía problemas de diabetes y de hipertensión. Se sabía que estaba enferma, porque este relato lo cuenta, no solo lo platicó mi mamá, sino también otros tíos que supieron sobre este asunto. Entonces ella estaba con ella y la cuidaba, entonces la acompañaba al mercado, y en una ocasión ahí en el mercado la señora empezó a platicar con un hombre. Ese señor hablaba con ella y ella le platicaba de sus enfermedades y cosas así. Siguió pasando el tiempo y siguieron teniendo una relación de amistad ellos, pero él siempre le platicaba y ella pues también comentaban cosas. En una ocasión, dice mamá que se acuerda, que llegó este señor y le entregó a esta tía abuela una bolsa. Y en esa bolsa pues había unas veladoras negras que a ella eso fue lo que le impactó mucho, el color de esas velas, porque eran negras. Entonces, y cosas. Entonces en la casa donde ellos vivían había un cuarto y esa señora se metía ahí en las noches y hacía como rezos. Decía mamá que oía que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y ya ella se quedaba dormida y ya la señora ya cuando veía ya estaba dormida en la cama al lado de donde ella dormía. En una ocasión salió, dice mi mamá que estaba dormida ella y que despertó porque la señora salió corriendo y espantadísima y no le dijo nada más agarró y se acostó y ya. Al otro día fueron al mercado y se encontraron al señor con el que platicaba ella. Entonces ahí ella le dijo que pues lo que había pasado. Y entonces él le dijo que no tuviera miedo, que ya que ya era pronto el contacto que iba a hacer con ese ser, nunca dieron el nombre, Sí. pero que era un ser y que pues que a esa persona o ese ser le pidiera lo que ella quisiera y que él le iba a curar todas las enfermedades que tenía. Entonces, bueno, la señora pues siguió con eso, más o menos a los 3 días después de esa última vez que se vieron. Entonces, pero ahora ya no se metía sola, ahora metía a mi mamá. Entonces la agarraba y la metía y mi mamá pues ahí la oía y la veía que estaba con unas veladoras y
prendía cosas y tenía unas hojas que este señor le había dado y que esas eran los rezos que ella escuchaba, pero realmente pues no recuerda exactamente qué eran. Entonces, en una ocasión se quedó dormida y cuando se despierta mamá de repente ve que alrededor había antes unas camitas que les llamaban catres porque se plegaban y eso, entonces había un catre y ella ahí se quedó dormida. Entonces resultó que se despertó y cuando se dio cuenta alrededor del catre danzaban unos seres, dice mamá que eran unos cuerpos pequeños y unas cabezas largas. ¿Y qué hacían? Bueno. Ajá, le dio tanto miedo que no supo ni cómo se bajó del catre y se salió. Entonces la señora, pues... ¿Sí? Sí. Eran materiales fuertes, entonces se metió debajo y se agarró de unos tubos que había ahí para que no la sacaran. Entonces no la pudo sacar y la señora se volvió a regresar al cuarto y mamá se quedó dormida y bueno, escuchando y dormida y espantada y todo. Total que la señora regresó ahí y después escuchó que gritó y salió corriendo después de un rato. Al otro día ya empezó a estar mal la señora, ya no se podía levantar, no sé, me imagino que tuvo problemas de hipertensión y de glucosa por el susto que se llevó con lo que le pasó adentro, que mi mamá afortunadamente ya no estuvo. Entonces vino una vecina, vino a verla y ya la vio que estaba mal, entonces ya le avisó a sus familiares, ya vino un tío y le dijo, regañó a mi mamá, que por qué la había dejado sola, y ya mi mamá le dijo, pues es que lo que hacía y todo, entonces el tío no sabía, se enojó mucho con esa tía abuela que era su hermana, y a mi mamá pues ya no le hizo nada, ¿no? Porque en ese tiempo pues eran muy severos. Entonces siguió mal la señora, vino el hombre a verla, y entonces ella le dijo que lo que había pasado ese día, que ella salió corriendo y gritó. Dice que estaba haciendo las invocaciones y empezaron a tronar en las láminas porque el cuarto era de lámina y de repente sintió que una sombra negra se acercó por detrás, la abrazó, pero era tanto el calor que emanaba que le dio pánico y salió corriendo. Eso fue lo que pasó. Entonces ya después de ese día el señor ese no volvió a pararse ahí. Al otro día la señora murió, o sea, se puso mal y se murió. Trajeron al padre. Se murió rápido, y el ¿no? padre rápido, sí, o sea, no fueron 2 días en lo que fue que se espantó y al otro día ahí ya dice mamá que fue así, que estaba mal, que se quejaba y que tenía mucho dolor y eso. Total que ya vino el doctor, la revisó, pues no pudo hacer nada. Después vino un padre y ese sacerdote, pues ella la trató de la confesó y ella le dijo lo que había pasado y el sacerdote pues no la quiso absolver. Entonces dijo que pues que no, que estaba en pecado mortal. Y pues así la dejaron, ¿no? Entonces te digo que al otro día fallece la señora y entonces le van a buscar los vecinos y amigos que tenía cerca y viene de nuevo el padre. Entonces el padre cuando entra y la ve ya estaba hinchándose el cuerpo, o sea, se estaba hinchando. Entonces dijo, ¿sí? Ya no se puede hacer nada, hay que venga ya no la velaron, sino que vino la funeraria, ese mamá que era un carro grande que traía dentro un ataúd. Entonces metieron a la tía y 2 trabajadores que fueron los que subieron el ataúd a la carroza, en este caso, se tuvieron que sentar encima porque dicen que no cerraba, quedaba abierta. Entonces ahí iban sentados y así cerraron y se la llevaron. Cuando llegan allá al panteón, dice mamá que había muchas moscas, que llegaron muchas moscas, que ella no sabe de dónde había tantas moscas que parecía como que era una alfombra el piso de tanta mosca. Entonces total que ya el padre dijo que pues que la metieran ya, porque cuando la bajaron estaba escurriendo una sangre negra y olía muy mal, dice mamá que olía muy feo. Entonces agarraron, la metieron, ya ni le hicieron oración, la taparon, el mosquerío que estaba ahí, dice mamá que se les trataban de meter en las orejas y en la nariz las moscas, y ya la taparon y la dejaron.
Entonces, después pasado, a raíz de eso, mi mamá tenía como cierta sensibilidad para ver y oír cosas y saber cosas. Entonces, en alguna ocasión, pues preguntando, ¿no? Con un de esas pláticas que luego hacen los cristianos, las personas cristianas, Sí. Se hizo un comentario sobre de eso porque sí nos preocupaba, porque mamá pues estuvo ahí, vio esos seres, estuvieron cerca de ella y la verdad pues no sabíamos. Y ella decía que, mi mamá decía que ella sentía que a raíz de eso no podía, a veces no dormía bien, tenía muchas pesadillas, o sea, le quedaron como secuelas. Y después pues ella se casa y tiene hijos, somos nosotros, somos 4, y de esos 4 pues todos tenemos esas facultades, ¿no? De tener esa sensibilidad. Entonces lo platicamos porque claro, hay cosas buenas y malas dentro de esa sensibilidad. Entonces lo platicamos con unas personas cristianas y nos dijeron que lo que pasaba es que mamá había cargado o cargaba una maldición. Mi mamá desafortunadamente ya no vive, pero pues siempre nos quedamos con esa duda, ¿no? De que si le afectó y por esa razón nosotros tenemos esa sensibilidad sobre las cosas y pues para unos ha sido atraído hacia lo negativo y para otros no, sino para lo positivo. Entonces, pues la verdad fue un caso muy, muy difícil y sí se habló mucho de ello en la familia, porque pues sí, no se explicaban. O sea, en primera murió muy rápido, enseguida no se pudo velar, tampoco pudieron rezarle, no hubo una misa de cuerpo presente como se acostumbra en aquellos tiempos, y pues nada más llegaron y la metieron en el hoyo que habían hecho porque estaba lleno de moscas. Entonces pues no sabemos, ¿no? Realmente que el final que tuvo fue bastante feo, yo pienso. Sí, sin duda, fue un final que pues no le gustaría a nadie que algún familiar lo tuviera. Ajá, exacto. Sí, yo me imagino que invocó algún demonio o algo así, porque la verdad fue una cosa muy, muy fea. Y no sé ustedes qué piensan respecto a la cuestión de esa maldición. O sea, en realidad sí, mamá carga una maldición, nos la pasó a nosotros. No sé cómo, si ustedes con toda la experiencia que tienen y los casos que han escuchado y eso, ¿ustedes creen que sí pueda ser posible? Mira, amiga, yo entiendo que una maldición sí se puede transferir a los hijos y sobre todo hasta tercera generación. O sea, en el caso pudo ser tu abuela, tu mamá y ustedes, pudo ser, no estoy diciendo que así sea, ¿verdad? Pero sí es verdad que a veces las maldiciones operan de ese modo. Ahora, yo creo que no se trataba de eso, o no se trata de eso. Simple y sencillamente no siento yo que se haya debido a una maldición como tal. Pero en todo caso, mi querida amiga, tú sabes que las maldiciones se pueden romper, ¿verdad? Ajá. Es cuestión de fe, no sé si alguien te ha platicado de ello. Pues no como tal. Solo, por ejemplo, yo me he acercado mucho a diferentes religiones, por así llamarlo. Ajá. Aunque todas van abocadas a una sola persona, o sea, Cristo y a Dios. Ajá. Por ejemplo, platiqué con bautistas, con una persona que era de esa religión, Sí. y me dijo que por el hecho de que mamá estuvo ahí y de alguna manera participó en esa situación, pues que sí estaba cargando cierto karma, cierta no karma, sino como una maldición, Sí. así tal cual. Después platiqué con una persona que es de la religión católica, la que nosotros somos, por tradición siempre la tuvimos, Sí. y ahí como que no le dieron la importancia, o sea, no resolvieron mi duda, no me dieron un argumento. Por ejemplo, tú ahorita me dices, no se pueden romper, pero a mí nunca me dieron eso como una opción. O sea, me dijeron que estaba mal, que posiblemente mi mamá se iba a condenar por ello, por haber estado ahí,
Y pues fue también algo que no me ayudó mucho. Lo que pasa es que así como nosotros tenemos esa sensibilidad, yo se la heredé a mis hijos. Entonces yo tuve que investigar y encontré, bendito Dios, el programa de ustedes. Gracias. De la mano peluda. Sí. Y de verdad que eso me ayudó para poderle dar respuestas a muchas cosas que les pasaban a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenía yo un poco más de conocimiento y de elementos y de cosas que hacer. También le agradezco mucho al maestro Soham porque también muchos de sus consejos me ayudaron en ese tiempo. Después encontré una persona porque, bueno, al paso de todo esto debo decirles que esta sensibilidad se empezó a como acrecentar. Entonces ya llegó al punto en que yo veía, por ejemplo, si iba yo en el transporte público, en una combi, en un camión, en lo que fuera, de repente veía yo a personas tiradas en el suelo que estaban vestidas generalmente con ropa o gris o negra, pero tiradas. Y entonces yo dos veces estuve a punto de decirle al chofer, oiga, cuidado, porque lo iba a atropellar. Y resulta que no es que lo iban a atropellar, sino que ya lo habían atropellado y estaba la crucecita que dejan ahí como un recuerdo. Y eso era lo que yo me imagino que le pasó a esa persona. O sea, murió de esa forma. Luego en otra ocasión vi una persona que o sea, tú viste la escena, ¿no? De cuando pasó. Exacto. Y entonces ya empecé yo a pensar, bueno, entonces ya estoy mal yo mentalmente porque estoy viendo cosas que no son, o sea, que no son en una realidad. Entonces decía, bueno, y entonces va a llegar el punto en el que voy a tener que, ya no voy a poder distinguir entre lo real y lo que no es, o cómo. Entonces, o sea, fue una época muy, muy complicada. Sí. O sea, por decirte, decía yo, ay, ahorita va a llamar mi mamá. Y de repente, en menos de un minuto, estaba sonando el teléfono y era mi mamá. O yo luego a veces me sentía mal del estómago, me hablaba mi mamá y me decía, ay, es que me duele el estómago. Ay. Entonces, y había veces que me levantaba muy bien y mi mamá me hablaba y me decía, ¿qué crees, hija? Hoy me siento muy bien. Ese tipo de cosas fueron como incrementándose. Sí. Y desgraciadamente fueron cosas que yo busqué respuestas, pero no encontré. Hasta que encontré a unos misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que los llaman mormones. Los mormones. Y ellos un día vinieron y platicaron conmigo y yo les expuse esa duda. Luego es que no sé qué hacer porque yo cada vez estoy teniendo más, o sea, estoy perdiendo ya la cuestión en lo que es real y lo que no es, porque yo veía, por decirte, un día en el metro me pasó, estaba yo sentada ahí en el metro, y en el pasillo pasó una persona, hacia atrás, así pasó, y de repente me quedé pensando, dije, ay, pero si este es el último vagón, y volteo y no había nadie, pero yo la vi claramente cómo pasó. Entonces ellos me dijeron, ¿sabe qué es lo que tiene que usted que hacer? Si ese don es dado por Dios, pídale que se lo quite, dígale que no está usted preparada para recibirlo ahorita y que no sabe qué hacer con él, y pídale que se lo quite. Sí. Y fíjate que sí me funcionó. Entonces yo, después de eso, de verdad que descansé por mucho tiempo, aunque ya ahorita otra vez empezamos de nuevo con esas cosas, ¿no? De repente veo cosas. No hace mucho me decían mis hijos, mamá, es que aquí en la casa hay duendes. Estaban chiquitos ellos y me decían, es que aquí en la casa vemos unas bolitas, 2 bolitas que pasan de tal lado a tal lado. Yo decía, ay, qué raro. Y luego a cierta hora se ponían en el sillón y desde ahí estaban los 3 observando, estaban esperando ver las bolitas. Entonces yo dije, ay, qué raro, pues estos niños, sus imaginaciones, ¿no? Aunque yo ya más o menos sabía o pensaba, o quizás no lo quería aceptar, ¿no? Que ellos estaban viendo cosas. Entonces un día voy entrando a la sala y veo 2 bolitas, una grande y una más pequeña, cómo iban rodando sin tocar el piso, de un lado hacia otro. Amiga, ¿eran bolitas o eran lo que le llamamos orbs? O sea, como energía. Bolitas de energía, esferas de energía. Como si fueran pompas de jabón. Haz de cuenta que al tamaño de tu cuarta, de tu
humano, Ajá. un tamaño grande, no eran tan chiquitas, eran grandes, como si fueran de humo. Ajá. Ok. Como si fueran de humo. Entonces iban rodando porque se veía cómo se movían, Sí. como que giraban, pero una era más grande y otra era más pequeña. Ujú. Entonces yo las vi y dije, esto es lo que mis hijos decían que veían. Ujú. Entonces yo me quedé con esa tentación, dije, bueno, esto quién sabe qué es. 2 días después todos dormíamos en la misma recámara porque ellos estaban chicos. Sí. Entonces de repente oí que se cayeron los trastes, pero fue un estruendo como así fuerte. Yo me levanté y me dije, bueno, pues sí pudo ser que se cayeran. Abrí la cocina y nada, todo estaba en su lugar. Entonces me regresé, me acosté, estaba yo ahí dormitando cuando escuché que estaban jugando los juguetes. Ujú. Se oía que estaban con los trastecitos y eso. Y dije, uno de estos niños ya se está poniendo a jugar ahorita. Me levanté y no, los 3 estaban dormidos. Era una litera de una cama matrimonial abajo y una cama individual arriba y aparte nuestra cama. Entonces me asomé, no, los 3 estaban bien dormidos. Ya, total, al otro día me despierto y mi hijo estaba ahí en la orilla de la cama, él dormía arriba, y se me queda viendo y me dice, mamá, ¿estás bien? Le dije, sí, ¿por qué? Dice, es que, ¿qué crees? Que anoche me desperté porque pensé que mis hermanas estaban jugando con los juguetes. Y entonces yo me asomé para ver y era una persona chiquita con barbas y se acercó a donde tú estabas y te estaba mirando a la cara y estaba agachado viéndote. Ujú. Le digo, ay, Josué, ¿por qué no me hablaste? Dice, no, es que me dio tanto miedo que me tapé las cobijas y ya no te hablé. Mira. Pero o sea, ese tipo de cosas que digamos como que pueden ser buenas o como que pueden ser malas, porque muchas personas dicen que los duendes son satánicos, o sea, son malos, son como como una ramita de los demonios, ¿no? Ajá, entonces bueno, hay unas la verdad teorías. pues no sé. Ok. Ajá, entonces la verdad no sé de todo ese tipo de situaciones, por Ujú. eso mi duda era respecto a esa maldición, ¿no? Ok. Igual la están cargando todos. Bueno, te voy a decir una cosa. Lo que ustedes tienen se le llama videncia. Algunos le llaman clarividencia, ¿verdad? O videncia. Y consiste precisamente en tener esa percepción de algunas situaciones que no han ocurrido o también de poder observar energías que andan cerca de ustedes. Las energías están en todos lados, pero no todos las podemos ver. Solamente algunas personas muy en específico. Ahora, si esto no te gusta, hicieron bien los mormones en recomendarte, pídele a Dios que te lo quite. Y eso lo puedes hacer cada vez que lo creas necesario. Porque sentirse así, mi amiga, sentirse que eres prisionera de una maldición es terrible, aunque no necesariamente es una maldición, es una condición muy, muy especial. Entonces, ¿qué te puedo yo recomendar? O sea, que pudo ser independiente del evento de mi mamá, por ejemplo. Sí, exactamente. O sea, a lo mejor también tu mamá tenía esas facultades, pero no es lo mismo porque tú no cometiste nada. Lo que hay que hacer, mi querida amiga, para liberarse de todo esto, ¿me escuchas? Sí, sí, escucho. Mira, como dice un pasaje bíblico, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces lo que necesitan ustedes es como, pues, traer más a su vida. Si tienen esa fe, por supuesto, si tienen esa fe, traer más a su vida a Dios, hacer oración, cantar alabanzas, poner alabanzas, y tal vez esto les pueda ayudar porque veo que tú no lo disfrutas, sino que al contrario lo sufres, esta sensación de la evidencia, esta capacidad. Pero además estás haciendo más firme la creencia de la maldición. Así es. Entonces le La vas estás dando alimentando. cabida en tu vida. Ajá. Eso recházalo, mi Sí, amiga. es que
Sí, sí, muchísimas gracias, porque de verdad que luego yo veía a mi esposo, porque él luego nada más le decía, oye, ¿qué crees que pasó esto? Y ya nada más se me queda viendo, ¿no? Y después ya no le decía yo, porque al final de cuentas, pues también lo entiendo que él no lo pueda entender, o vamos, no sabe qué decirme o cómo ayudarme en esto. Lo malo es que sus hijos son igual, o sea, están igual. Sí. O sea, los 3 hijos que tengo están igual. Entonces, te digo, a veces siento que está más encaminado hacia el lado de lo bueno, pero a veces nos han pasado eventos como que también nos jala un poco hacia lo malo, ¿no? Sí. Entonces sí voy a seguir su consejo. Les agradezco muchísimo, porque de verdad que sí, eso de los duendes, yo hice algo que a lo mejor no sé si esté bien, pero en una ocasión yo soñé esos duendes. Sí. Pero ya meses después soñé los duendes. Yo subí al techo y había unos globos metalizados que estaban, metálicos, y de esos que brillan, ¿no? Y juntaba yo muchos, y de repente volteaba y yo veía esos duendes. Estaban vestidos de rojo y tenían sus barbas y su gorrito, y me hablaban, me decían que me acercara. Entonces yo me acercaba y me decían, ¿me regalas uno? Y yo les decía, ténganlos todos, y se los daba. Y entonces me hacían la seña para que me acercara con ellos, y cuando yo me acercaba ya no eran rojos, eran verdes. Entonces tenían el pantaloncito verde, la barba hasta un poquito más abajo del ombliguito, el torso desnudo, pero sí tenían sus pantalones y estaban descalzos. Y yo les decía, ¿qué no eran rojos? Y me decían, no, es que somos verdes, pero nos disfrazamos así para que la gente nos tenga miedo. Cuando necesites alguna cosa, pídemelo y te lo vamos a dar. Bueno, ya pasó, me desperté, dije, ay, qué sueño tan loco. Me desperté, pasó el tiempo, tenía yo unos aretes que me gustaban mucho. Y un día, por eso de las inseguridades, de la delincuencia, los envolví en un pedazo de papel de baño, así los envolví y los metí en mi bolsa, en la maleta. Cuando llegamos aquí, saqué todo. Al otro día, y tiré todos los papeles que traía yo ahí, y ahí se fueron los aretes. Eso estoy segura, porque yo ahí los metí y ahí los eché. No sabes cómo le lloré a mis aretes. Sí, claro. Entonces, un día se me ocurre y dije, ay, duendes, devuélvanme mis aretes. Solo lo dije así. No me vas a creer, mira, Dios es testigo. Como al mes, agarré una cajita que tenía encima de un escritorio, que esa caja ni la toco, porque pues, es de clips, de gomas y cosas. Y ahí estaban los aretes. Vaya. Uf, mi querida Patti, qué cosas, ¿eh? Qué cosas. El fantasma errante.